Acepta ser esposa de fachada del magnate más odiado. Y su amor toma al monstruo. Catalina Ramírez sostenía con delicadeza una bandeja plateada repleta de copas de champán, sintiendo como el peso de su situación se multiplicaba en cada paso. Sus tacones discretos resonaban suavemente sobre el brillante piso de mármol del salón, lleno de invitados elegantes que conversaban animadamente. La joven respiraba hondo, intentando controlar sus nervios, consciente de que no podía permitirse errores en ese trabajo improvisado. Necesitaba el dinero urgentemente, cada dólar contaba para mantener a flote a su pequeña familia. Mientras avanzaba lentamente, recordó las palabras del médico aquella mañana. Tu madre necesita una cirugía urgente. Debemos programarla cuanto antes. Esas frases resonaban en su cabeza, incrementando su angustia. Catalina sintió como sus manos empezaban a temblar ligeramente, la simple idea de perder también a su madre era insoportable. Desde la muerte de su padre hacía 2 años, ella había asumido todas las responsabilidades, dejando atrás sueños y estudios para cuidar a su hermana menor, Valeria, de solo 16 años. La deuda que su padre dejó era una sombra constante, asfixiante, que robaba su tranquilidad noche tras noche. Mientras entregaba con cuidado una copa a una mujer con un vestido de seda azul, escuchó que la conversación giraba alrededor de la figura más destacada del evento. Catalina miró discretamente en la dirección que indicaban y su corazón dio un salto al ver al hombre del que tanto había escuchado hablar, pero nunca imaginó encontrarse frente a frente con él. Adrián Montenegro estaba allí, con su presencia imponente, rodeado por un aura de misterio y temor. Su traje negro hecho a medida acentuaba aún más su figura alta y poderosa. Catalina sintió que el salón entero giraba en torno a aquel magnate que parecía controlar hasta el aire que respiraban. Intentó apartar la vista, pero fue imposible. La curiosidad pudo más que su prudencia. Observó cómo Montenegro hablaba con otro empresario, ambos con expresiones serias y calculadas. Entonces ocurrió, como si sintiera su mirada, Adrián giró lentamente su rostro hacia ella, clavando de inmediato sus ojos oscuros y penetrantes en los suyos. Catalina sintió como el calor invadía rápidamente sus mejillas, y por un segundo olvidó incluso respirar. Aquellos ojos tenían algo profundamente inquietante, como si fueran capaces de desnudar su alma y descubrir cada uno de sus miedos. Disculpa, susurró una invitada impaciente, sacándola de sus pensamientos, ¿puedes ofrecerme una copa? Catalina parpadeó, recuperando rápidamente la compostura. Claro, señora, respondió en voz baja, intentando esconder su agitación mientras entregaba con cuidado la copa. Alejándose ligeramente de los invitados, buscó recuperar la serenidad. Su mente comenzó a repasar las palabras de su hermana esa misma tarde: Catalina, no sé qué haríamos sin ti. La frase resonaba como un eco triste, recordándole cuán vulnerables estaban sin recursos. Ella apretó los labios, disimulando lágrimas de frustración que amenazaban con desbordarse. Sabía que necesitaba hacer algo drástico para cambiar el rumbo de sus vidas, pero la desesperación no le daba tregua. De pronto, una voz masculina la sacó abruptamente de sus pensamientos. ¿Te encuentras bien? Catalina giró sobresaltada y se encontró directamente frente a Adrián Montenegro. Su presencia de cerca resultaba aún más impactante, casi intimidante. Sí, perdone, señor, respondió titubeando, bajando la mirada al suelo mientras intentaba recuperar el aliento perdido. Él levantó una ceja con ligera curiosidad y examinó brevemente la placa con el nombre que colgaba de su uniforme. Catalina, pronunció lentamente su nombre, con una voz profunda y ligeramente áspera. No pareces estar bien. Ella sintió como su pulso se aceleraba de inmediato. No es nada importante, intentó sonreír, aunque sus labios apenas lograron curvarse. Simplemente estoy cansada. Montenegro la observó con atención durante unos segundos, analizando cada pequeño detalle de su expresión. Catalina sintió que él podía ver claramente todas sus dificultades, todas sus angustias, cada sombra que intentaba ocultar con desesperación. A veces lo que llamamos cansancio esconde algo mucho más profundo, comentó Adrián, casi para sí mismo, mientras tomaba una copa de la bandeja que ella sostenía aún con más firmeza.
Y puede que la solución esté justo frente a nosotros, aunque no la reconozcamos inmediatamente. Catalina levantó lentamente los ojos hasta encontrarse nuevamente con los suyos. Su mente se llenó de preguntas, aquella frase parecía esconder algo más allá de una simple cortesía. No entiendo, susurró, insegura. Él mostró una leve sonrisa, apenas perceptible, y por primera vez esa noche ella pudo ver detrás de la máscara fría e impenetrable que él proyectaba hacia el mundo. Pronto lo harás, dijo en voz baja, dando media vuelta con elegancia y alejándose entre la multitud. Catalina quedó allí, inmóvil, con el corazón acelerado y una sensación extraña en el pecho. Algo dentro de ella sabía que aquel breve encuentro era el comienzo de algo que cambiaría radicalmente su vida. Pero, ¿sería capaz de aceptar lo que Adrián Montenegro pudiera ofrecerle, aunque fuera impensable? Mientras observaba al hombre alejarse lentamente, sintió que el destino se acercaba sigiloso, dispuesto a empujarla hacia el precipicio del que tanto temía. La incertidumbre era agobiante, pero sabía que no podía escapar de ella. Catalina permaneció toda la noche con aquella inquietud en el pecho, incapaz de olvidar el breve encuentro con Adrián Montenegro. Días después, mientras atendía a su madre en casa, una llamada inesperada la sorprendió. Su teléfono sonó mostrando un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo con voz cautelosa. Sí. Una voz masculina y formal le respondió de inmediato. Buenos días, hablo en nombre del señor Adrián Montenegro. Él desea reunirse con usted lo antes posible. ¿Podría venir hoy a su residencia? Catalina sintió que el corazón le latía con fuerza, sin comprender bien qué podría querer ese hombre de alguien como ella. A pesar de sus dudas, la necesidad la empujó a aceptar. Está bien, iré, respondió intentando sonar segura, aunque la incertidumbre la dominaba. Horas después, Catalina llegó frente a la imponente mansión Montenegro, respirando hondo antes de avanzar hacia la puerta principal. Al entrar, se sintió pequeña en aquel inmenso salón decorado con lujo extremo. Adrián la esperaba allí, con las manos en los bolsillos de su impecable traje gris oscuro. Sin preámbulos, comenzó a hablar mientras sus ojos profundos la observaban fijamente. Catalina, sé más de ti de lo que imaginas. Conozco tu situación económica, tus deudas, el delicado estado de salud de tu madre y la responsabilidad que cargas por tu hermana. Tengo una propuesta que podría solucionar todos tus problemas de inmediato. Catalina lo miró con desconcierto, sintiendo una mezcla de sorpresa e indignación. Su respiración se aceleró, incapaz de contener su nerviosismo. ¿Qué tipo de propuesta podría hacerme alguien como usted? Preguntó con desconfianza evidente en su voz, intentando no mostrar debilidad. Adrián sonrió ligeramente, pero su mirada permanecía seria y directa. Necesito una esposa por 6 meses. Un matrimonio temporal, solo ante los ojos del público. A cambio, cubriré todas tus deudas y los gastos médicos de tu madre. Además, tu hermana tendrá asegurado su futuro académico. Será un trato sencillo, discreto y mutuamente beneficioso. Catalina sintió como si la tierra bajo sus pies se derrumbara. La idea de casarse por dinero era inconcebible, humillante y ajena a sus principios. Su rostro palideció mientras miraba al suelo, buscando en vano alguna lógica en aquella absurda propuesta. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente, con voz temblorosa, levantando lentamente la mirada hacia él. ¿Por qué alguien como usted me necesita precisamente a mí? Él dio unos pasos lentos hacia ella, acercándose lo suficiente para que su voz sonara íntima, casi confidencial. Porque eres auténtica. Necesito a alguien creíble, alguien que no venga de mi mundo y no pueda ser vinculada a mis enemigos. Tú representas exactamente eso, la sencillez y sinceridad que necesito para convencer a quienes me observan. Catalina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero luchó por contenerlas. Su orgullo se enfrentaba directamente con su desesperación, colocándola en un conflicto interno difícil de soportar. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Con mis sentimientos? ¿Debo fingir delante de todos, mentirle a mi familia y humillarme así? Dijo con evidente dolor, respirando profundamente para mantener la compostura.
Adrián la observó con seriedad y suavizó su tono, intentando ofrecerle cierta tranquilidad. Entiendo que es difícil. Pero créeme cuando te digo que la compensación será suficiente para borrar cualquier incomodidad. Además, tendrás absoluta libertad dentro del acuerdo. No te pediré más de lo que puedas dar, Catalina. Ella permaneció en silencio durante largos segundos, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba. Recordó el rostro cansado de su madre, la tristeza en los ojos de su hermana y la angustia constante en la que vivía sumergida. Pensó en todo lo que podría solucionar con ese dinero. Adrián interrumpió suavemente sus pensamientos, colocando un contrato sobre la mesa frente a ella. Aquí están las condiciones. Léelo con calma, tómate tu tiempo para decidir. Pero entiende que la oferta es ahora, no habrá otra oportunidad. Catalina miró aquel documento con recelo, mientras sus dedos temblaban ligeramente al rozar las hojas firmes y blancas. Levantó lentamente los ojos hacia Adrián, buscando alguna señal de engaño en su rostro aparentemente inexpresivo. Si acepto, ¿qué esperan exactamente de mí?, preguntó finalmente, con voz apenas audible, dejando traslucir su vulnerabilidad. Él la miró fijamente y respondió con claridad, sin apartar ni un instante sus ojos de los suyos. Solo lo necesario para convencer al mundo de que nuestro matrimonio es real. Actuaremos juntos en público, asistirás conmigo a eventos sociales y te presentarás como mi esposa en todos los ámbitos que sean necesarios. Fuera de eso, tendrás total privacidad y respeto absoluto. Este trato puede ser la salvación que buscas. Catalina sintió que sus rodillas estaban a punto de flaquear, comprendiendo la magnitud del paso que estaba a punto de dar. El dilema moral era insoportable, pero la situación familiar exigía respuestas rápidas. Respirando profundamente, levantó la cabeza con determinación, aunque sus ojos mostraban aún un destello de duda. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente, intentando mantener firmeza en su voz. Adrián asintió lentamente, mostrando paciencia por primera vez desde que comenzó la conversación. Tómate la noche. Pero recuerda, Catalina, el tiempo no es tu aliado. La vida rara vez ofrece segundas oportunidades tan claras como esta. Catalina se puso de pie lentamente, tomando el contrato entre sus manos temblorosas. Mientras caminaba hacia la puerta, sentía en cada latido la gravedad de aquella propuesta. ¿Sería capaz de renunciar a sus principios para salvar a quienes más amaba? El peso de aquella decisión la perseguiría hasta que lograra una respuesta. Una respuesta que podría cambiar toda su vida. Al día siguiente, Catalina regresó a la mansión Montenegro con el contrato doblado en el bolso. Respiró hondo frente a la enorme puerta de madera tallada y, sin pensarlo, presionó el timbre. El portón se abrió lentamente, revelando un hall de entrada tan amplio que parecía un vestíbulo de palacio. Mientras avanzaba, cada paso la hacía sentir más pequeña, como si los techos infinitos la aplastaran con su grandeza. Adrián la esperaba al fondo, de pie junto a una escalera de mármol, con los brazos cruzados y el gesto impasible. Catalina tragó saliva y, sin pronunciar palabra, lo siguió escaleras arriba, sintiendo que en cada escalón caía un poco más en un mundo que la superaba. Al subir, descubrió un corredor interminable flanqueado por columnas de mármol blanco y espejos que reflejaban su propio rostro pálido. Los candelabros de cristal colgaban del techo en perfecta simetría, proyectando destellos brillantes sobre las alfombras carmesí. Catalina caminaba despacio, midiendo cada paso. El eco de sus tacones resonaba como un latido extraño, marcando un compás de alerta. Sus ojos pasaban de un cuadro de paisaje sereno a otro, pero lo único que veía era la diferencia abismal entre aquel lugar y su vida anterior. Un frescor artificial recorría el pasillo, acentuando el silencio, y en ese susurro apenas audible, Catalina percibía su respiración acelerada. Un mayordomo apareció de pronto junto a una puerta lateral y se inclinó con cortesía. Señorita Ramírez, el señor Montenegro la espera en el salón de recepción, anunció con voz pausada y neutral, señalando la sala con una mirada imperturbable. Catalina asintió sin apartar la vista de su figura esbelta y continuó. Sintió el peso de las miradas de los criados que la seguían en silencio, midiendo su traje sencillo frente al cuidado impecable de cada detalle arquitectónico.
El contraste entre su atuendo humilde y la perfección quirúrgica del entorno la invadió de una mezcla de orgullo herido y temor latente. Cada segundo en aquel pasillo la alejaba del punto de no retorno, pero no había vuelta atrás. Al entrar al salón, los muebles antiguos se disponían en semicírculo alrededor de una gran chimenea de ónix negro. Algunos invitados de reconocimiento social murmuraban asomando la copa de vino tinto, midiendo con curiosidad la reacción de Catalina. Uno de ellos, un empresario de corbata plateada, se inclinó y susurró a su vecino. ¿Quién es esa joven? Parece desplazada, ¿no crees? Su comentario flotó hasta Catalina como polvo en el aire. Ella sintió la colocación de cada pestaña como un juicio silencioso. Adrián se acercó y tomó su mano con suavidad inusual, guiándola hacia un sillón de terciopelo burdeos. Siéntate, indicó con voz baja. Tranquila, esto solo es el preludio. Ella obedeció, inhalando el aroma embriagador de las flores frescas dispuestas sobre la mesa de centro. Su corazón latía a un ritmo frenético, como un tambor de guerra, mientras Adrián se sentaba frente a ella, observándola con esa mezcla de interés y análisis clínico. Catalina sintió que estaba siendo estudiada, diseccionada en cada mínimo detalle. Imagina que este salón representa tu nueva realidad, dijo él, extendiendo la mano hacia una ventana que daba a un jardín iluminado por faroles dorados. Aquí, cada gesto cuenta. Cada mirada puede ser interpretada. Tu tarea será convencer al mundo de que perteneces a este escenario. Ella lo miró, con la boca seca, y apenas murmuró. ¿Cómo inicio?, preguntó, sacudiendo el miedo para dar paso a la determinación. Adrián esbozó una media sonrisa y señaló un pasillo lateral. Primero, recorrerás la galería de retratos. Allí te presentarán formalmente como mi esposa. Luego asistiremos a un cóctel íntimo. ¿Preparada? Catalina asintió con la barbilla temblorosa. Se levantó y avanzó con paso firme hacia la galería contigua, consciente de que cada segundo contaba. Al sentir la mirada de Adrián sobre su espalda, notó el escalofrío que recorría su columna vertebral. Mientras cruzaba el umbral, el murmullo de la conversación disminuyó y todos los rostros se voltearon para observarla. Aquella oleada de atención le erizó la piel. En medio de la galería, bajo un retrato familiar imponente, Catalina se detuvo, guardó silencio y respiró hondo, midiendo la inmensidad de aquel primer acto público. Sus manos sudaban ligeramente, y mientras alzaba la vista, percibió la firmeza en la figura a su lado, Adrián, impasible, esperando su señal. Justo cuando Catalina comenzaba a acostumbrarse a la pompa y el protocolo, llegó una mañana en la que Adrián no apareció en la sala principal. En su lugar, encontró un suave aroma a jazmín y, al cruzar el umbral, descubrió un cobertor de cachemira cuidadosamente doblado sobre el respaldo de su sillón favorito. Al rozar la tela, notó un calor acogedor que contrastaba con la frialdad del salón de mármol. Gracias, murmuró Catalina, casi para sí misma. No esperaba esto tan pronto. En ese instante, Adrián apareció desde el pasillo, su silueta recortada contra la luz tenue de las lámparas de pared. Creí que podría sentir frío esta noche, dijo él con voz grave, ofreciendo una leve inclinación de cabeza antes de retirarse sin esperar respuesta. Catalina se envolvió en el cobertor y sintió el peso de aquella simple gentileza, que él se hubiera fijado en sus pequeños temblores, que hubiese anticipado sus necesidades sin palabras. Aquella escena fue el primer indicio de que la coraza de hierro que Adrián mostraba al mundo ocultaba matices desconocidos. Al día siguiente, en una sala anexa a su habitación, Catalina encontró una taza de porcelana humeante junto a una bandejita de galletas de almendra. El vapor ascendía en espirales, llevando consigo un aliento de consuelo. ¿Seguro que le gusta así?, preguntó Adrián, observándola desde la puerta con un gesto casi pensativo. Es perfecto, respondió ella, sosteniendo la taza con ambas manos. No solo está delicioso, también me hace sentir bienvenida. Él no replicó, simplemente asintió y cerró la puerta con suavidad. Catalina tomó un sorbo y dejó escapar un suspiro de alivio. Aquel té sabía a algo más que a hojas, sabía a un gesto genuino de preocupación. Esa misma tarde, mientras exploraba un estudio repleto de estanterías,
contempló un álbum familiar abierto en una mesa. Las fotos mostraban a un joven Adrián sonriendo junto a un hombre robusto de mirada cálida, su hermano mayor. Al tocar la imagen, un corte de sonido la transportó de golpe a un recuerdo visual fragmentado, gritos en un pasillo de hospital, la mano de ese hermano deslizándose hasta soltar el aliento. El rostro desencajado de una madre que no volvería a ser la misma. Catalina retrocedió, el corazón latiéndole en la garganta. De vuelta en el presente, sintió un peso nuevo en el aire, advirtió que cada objeto de la mansión, cada retrato y cada mueble, guardaba historias de dolor y pérdida. Entendió que Adrián había construido muros de distancia no por crueldad, sino para protegerse de un mundo que lo había traicionado. Al día siguiente, encontraron un instante de calma en el invernadero. Adornada con orquídeas blancas y helechos, aquella sala era como un oasis fuera del alcance de la prensa y los rumores. Adrián apareció con un par de guantes de jardinería, listo para trasplantar un rosal herido. ¿Quiere ayudar?, ofreció, extendiendo una pala diminuta. Catalina asintió, bajó la mirada y comenzó a trabajar la tierra. Con cada puñado que removía, sintió que estaba desentrañando también las capas de soledad que él llevaba encima. Cuando él se acercó por detrás para colocar una rama en su lugar, rozaron sus hombros, y una electricidad silenciosa recorrió ambos. No muchos conocen este lugar, comentó Adrián, con voz suave. Aquí aprendí a refugiarme de las expectativas. Catalina vaciló un instante y preguntó, casi en un susurro. ¿Por qué me lo muestra? Él la miró a los ojos sin apartar la vista de las flores. Porque confío en que seas tú quien reimagine mi mundo, de la misma forma que estas plantas florecen de nuevo, respondió, dejando flotando entre ellos un mensaje cargado de esperanza y vulnerabilidad. A lo largo de aquellos días, los gestos de bondad se sucedían sin dramatismo, un abrigo colgado en el respaldo de su silla antes de que ella lo pidiera. Un mensaje privado con recomendaciones de música suave para sus noches de insomnio, una leve caricia en la espalda cuando el miedo al primer evento conjunto amenazaba con paralizarla. Catalina descubrió que tras la imagen inquebrantable del magnate existía un hombre que aprendió a protegerse tras un dolor tan profundo que le robó la capacidad de confiar. En un momento íntimo, al caer la tarde, Adrián se sentó junto a ella en el balcón. El cielo se teñía de naranja y violeta, y la ciudad a sus pies parecía un mar de luces danzantes. Adrián, ¿por qué me ayudas tanto si apenas me conoces?, preguntó ella, ladeando la cabeza. Él la contempló en silencio, aspiró el aire perfumado por la brisa y respondió con honestidad. Porque en tu mirada no veo intereses ni miradas calculadas. Veo a alguien que, a pesar de todo, conserva la capacidad de sentir miedo y, aún así, se enfrenta a él. Catalina sintió un nudo en el estómago. Aquellas palabras, surgidas de su interior, desnudaban las grietas de su propia armadura. Mientras el viento movía su cabello, comprendió que su deber era corresponder a esa confianza, incluso antes de saber cómo. Así, entre actos simples de ternura y destellos de un pasado marcado por la traición, Catalina fue desentrañando la coraza de Adrián. Pero lo que vendría después pondría a prueba esa nueva cercanía. La noche se desplegó como un velo de misterio cuando, tras apagar las luces principales de la mansión, Catalina aceptó la invitación de Adrián para un encuentro furtivo en el jardín interior. Un sendero estrecho, flanqueado por estatuas de mármol y enredaderas de jazmín, conducía a un patio iluminado únicamente por faroles de luz cálida que proyectaban sombras danzantes en las fuentes de agua. El aire fresco transportaba el tenue aroma de las flores nocturnas, creando un escenario propicio para confidencias que ningún otro oído debería escuchar. Al llegar, Catalina encontró a Adrián apoyado contra la barandilla de piedra, el traje bien cortado negándose a arrugarse incluso en ese ambiente relajado. Sus hombros, antes siempre tensos, parecían ceder por un instante bajo el reflejo suave de las lámparas. Al verla, él enderezó la espalda y esbozó una sonrisa discreta. «Me alegra que hayas venido», susurró, con voz grave pero cercana. «Aquí podemos hablar sin miradas indiscretas». Catalina asintió, mientras retiraba un mechón de cabello que le caía sobre la frente. «Gracias por invitarme», respondió ella, conteniendo el temblor de la voz.
Necesito entender en qué punto estamos y quiénes somos cuando nadie nos observa. Él deslizó la mirada hacia las enredaderas que trepaban los muros. Ni tú ni yo somos solo los papeles que interpretamos cada tarde, dijo. Aquí somos dos personas que buscan algo más que cumplir un contrato. Ella inhaló profundamente, notando cómo la humedad de la noche humedecía ligeramente su vestido sencillo. Ese contraste entre la elegancia del espacio y la sencillez de su atuendo acentuaba la vulnerabilidad que ambos compartían en secreto. Mientras avanzaban unos pasos, el suave murmullo del agua al caer sobre las piedras marcaba un ritmo hipnótico. Catalina se sentó en el borde de una fuente baja y Adrián se acomodó a su lado, manteniendo apenas un brazo de distancia. El silencio se alargó, cargado de significado, hasta que él rompió la quietud con una pregunta. ¿Cómo te sientes, de verdad, al asumir este papel conmigo?, inquirió, observándola con atención. Ella lo miró con los ojos ligeramente brillantes. Con miedo, pero también con una extraña confianza, confesó. Miedo de perder mi identidad, de convertirme en alguien que ya no reconozco, y confianza, porque, en momentos así, tu presencia me hace sentir protegida. Adrián rozó con suavidad la mano de Catalina, un gesto breve pero lleno de intención. Quiero que entiendas que, más allá de la fachada, hay alguien dispuesto a escucharte, dijo. No espero que confíes ciegamente, solo que me permitas demostrarte quién soy. Ella bajó la mirada y, tras un instante, susurró. A veces olvido que detrás de tanta frialdad existe un hombre con cicatrices, y eso me asusta. Él retiró la mano con delicadeza. Yo también temo que descubras la parte de mí que no sabes si podrás amar, admitió. El viento movió las hojas sobre ellos, y el murmullo del jardín pareció intensificarse, como si el entorno mismo conspirara para acompañar aquella conversación íntima. En un rincón, un gorrión nocturno alzó el vuelo tras un breve trino, recordándoles el paso implacable del tiempo. Catalina aprovechó el silencio para narrar fragmentos de su vida antes del contrato, la rutina agotadora de jornadas dobles, las noches sin dormir junto al teléfono por las llamadas del hospital. El consuelo que encontraba en las lecturas bajo la lámpara de su cuarto. Adrián la escuchó en silencio, su rostro alternando entre la dureza habitual y destellos de compasión. Nunca pensé que detrás de tu responsabilidad habría tanto sacrificio, murmuró él. No eres la mujer superficial que pintan los rumores. Ella levantó la vista, con una sonrisa melancólica. Y tú no eres el monstruo que muestran los titulares. Él giró el rostro con sorpresa contenida. Me gusta cómo dices eso, respondió. Quizá deberíamos corregir juntos esas etiquetas. Mientras continuaban, las palabras fluyeron con una sinceridad inédita, hablaron de sueños abandonados, de pasiones olvidadas y de la necesidad de redescubrir la alegría. Cada frase era un acto de valentía, cada pausa un puente que los unía en complicidad. En un momento, Catalina apoyó la cabeza en el hombro de Adrián y, en lugar de retirarse, él la rodeó con un brazo, como si quisiera proteger ese instante de cualquier intrusión. ¿Sabes?, dijo ella con voz apenas audible. Aquí, contigo, me siento un poco más fuerte. Él apretó suavemente su cintura. Y yo, al ofrecerte este espacio, siento que también reconecto con mi humanidad. La proximidad los envolvía, pero la tensión de un posible descubrimiento acechaba en cada rama que crujía bajo el viento. Elena, la jardinera nocturna, pasaba de vez en cuando a lo lejos, siempre vigilante, sin saber que aquella era la única zona libre de cámaras y periodistas. Cuando el reloj de pared marcó la medianoche, un leve pitido en el interior de la mansión les indicó que el evento había terminado por completo. Adrián soltó un suspiro y se levantó. Debemos regresar antes de que noten nuestra ausencia, dijo, ofreciendo su mano. Catalina la tomó y, al incorporarse, sintió un nudo en el pecho. La complicidad los había transformado, pero también los había expuesto a la vulnerabilidad más peligrosa. Gracias por esta noche, murmuró ella, con gratitud y una pizca de temor. Pronto tendremos que enfrentarnos a lo que ocurre cuando las puertas se cierren, respondió él, con voz baja, dejando un eco de incertidumbre en el aire. Mientras regresaban por el mismo sendero,
el halo de la luna se abrió paso entre las nubes, dibujando sobre sus sombras la promesa de lo que estaba por venir. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Al volver a atravesar la puerta del jardín interior y adentrarse en el pasillo principal de la mansión, Catalina sintió como el aire denso se cargaba de electricidad. Las lámparas de araña reflejaban su forma oscilante en los cristales y cada destello hacía que su respiración se entrecortara. Adrián caminaba tras ella, con la chaqueta abierta y sin el gesto impasible de siempre. Sus hombros, a pesar de la compostura, mostraban una ligera tensión. El silencio entre ambos era pesado, interrumpido solo por el eco de sus pasos y el suave crujir de la alfombra. La atmósfera parecía palpitar, lista para estallar. «Catalina», susurró él, acercándose con cautela. «¿Estás bien?» Ella sintió el calor de su voz vibrando en el aire. Con la garganta seca, logró responder. «Mi corazón no deja de latir, y no sé si es del susto o de otra cosa». Adrián alzó una ceja, divertido y sorprendido a la vez. Extendió la mano, apenas rozándole la muñeca. Esa caricia breve encendió un pulso nuevo en su pecho, una mezcla de miedo y anhelo que le hizo arquear la espalda sin darse cuenta. Los cristales de la araña destellaban sobre sus cabezas, dibujando luces erráticas en el suelo de mármol. La tensión sexual se espesaba como niebla, envolviéndolos en un mundo propio. Catalina se volvió hacia él, notando su aliento contenido, el aura de deseo que lo rodeaba. En un tono bajo, casi un gemido, pronunció: «No puedo dejar de mirarte». Adrián dio un paso adelante, acortando la distancia hasta que sus pechos casi se rozaban. Su voz sonó rasposa. «Ni yo puedo apartar la vista de ti». El contraste entre la blancura de la pared y el color intenso de su piel creaba un escenario de cine. Él levantó una mano temblorosa y apartó un mechón de cabello oscuro de la frente de Catalina. El roce despertó un estremecimiento que se prolongó por el brazo, como un circuito eléctrico. Los dos se quedaron en silencio, escuchando solo el latido de sus propios corazones, tan acelerados que parecía imposible creer que fuera real. «Esto es», empezó ella, con la voz entrecortada. «Esto es demasiado arriesgado». «Lo sé», respondió él, deslizando ambos pulgares por su mejilla. «Pero no puedo resistirme más». En ese instante, Adrián bajó la mirada y rozó por fin los labios de Catalina con los suyos. Fue un beso lento, primero un roce leve, como quien explora un territorio desconocido. Luego, la pasión se desató, sus cuerpos se acercaron con urgencia, las manos de ella presionaron la chaqueta de él, y él la atrajo más cerca, imprimiendo un deseo que rompió todas las barreras del contrato. El beso creció en intensidad, con sus respiraciones mezcladas y un murmullo ahogado que emergía de sus gargantas. Las lámparas proyectaban sombras temblorosas en la pared, reflejando aquel momento suspendido en el tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos quedaron petrificados, sin aliento. Catalina apoyó la frente contra el pecho de Adrián, sintiendo el latir salvaje de su corazón. «Adrián, esto», murmuró ella, apoyada. «Esto cambia todo». Él la rodeó con los brazos y dejó escapar un suspiro profundo. «Solo quería sentirte, solo quería esto». Sus palabras flotaron en el aire como una confesión prohibida. Catalina levantó la cabeza, mirándolo a los ojos con el miedo y la excitación reflejados en su propia mirada. Ninguno de los dos sabía en ese momento si aquel beso los uniría o los arrastraría al abismo, pero sabían que ya nada sería igual. Un leve sonido procedente del fondo de la mansión los sobresaltó, voces apagadas y pasos apresurados. El instante de intimidad se rompía, obligándolos a enfrentar la realidad. Adrián apartó un mechón de cabello de la frente de Catalina y, con voz queda, dijo: «Debemos volver, antes de que alguien note nuestra ausencia». Catalina asintió, con el pulso aún temblando, consciente de que aquel beso los había transformado. Mientras retomaban el camino de regreso, sus pensamientos se agolpaban con preguntas sin responder. Y, en medio de la penumbra, la sombra de lo que vendría se cernía sobre ellos, preparando el terreno para la prueba definitiva.
Unos días después de aquel beso clandestino, Adrián y Catalina acudieron a una importante rueda de prensa convocada en el vestíbulo principal de la mansión. La sala, dividida en 2 niveles, estaba repleta de reporteros, camarógrafos y micrófonos alineados sobre la mesa presidencial. Detrás de los oradores, una gran pantalla proyectaba el logo de Montenegro Holdings, mientras decenas de lentes ajustaban su enfoque con expectativa. Catalina sintió un nudo en el estómago cuando cruzó el escenario de mármol, aferrándose al portapapeles con las notas que Adrián le había entregado esa mañana. Apenas una pauta de su intervención en la presentación del nuevo proyecto empresarial. Al iniciar la conferencia, Adrián adoptó su postura habitual, hombros erguidos, mirada fija al frente y voz medida. Catalina se sentó a su lado, con la espalda recta, el semblante decidido, dispuesta a acompañarlo como su esposa. Durante los primeros minutos, las preguntas giraron en torno a inversiones, filantropía y mercados internacionales. Él respondía con precisión quirúrgica, mientras ella aportaba datos financieros que demostraban preparación. El ritmo fluía con normalidad hasta que un periodista del diario La Verdad se puso de pie con un gesto desafiante. «Señor Montenegro, queremos saber si podrá explicar la autenticidad de su matrimonio con la señorita Ramírez», preguntó el hombre, alzando un sobresellado con el escudo empresarial. «Tenemos documentos que indican que su unión es meramente un acuerdo económico». Un murmullo recorrió la sala. Varios camarógrafos enfocaron al periodista mientras él abría el sobre y desplegaba copias de un supuesto contrato, acompañado de capturas de pantalla de transferencias bancarias. Con voz clara, exhibió el papel. «Estos son los términos reales del acuerdo: 6 meses de unión civil, cláusulas de permanencia opcional y un pago inmediato por anticipado. ¿Podría el señor Montenegro confirmar si presentó este documento a la corte?». De pronto, un centenar de flashes estallaron simultáneamente. Los fotógrafos gritaban órdenes entre sí, y el sonido de los obturadores se volvió ensordecedor. Catalina sintió que su confianza se quebraba, cada destello iluminaba su rostro pálido y exponía el miedo en sus ojos. Dio un paso torpe hacia adelante, y su pie derecho resbaló sobre el escenario pulido. En un reflejo tardío, Adrián extendió la mano para sostenerla, pero ella ya se había estabilizado con un ademán nervioso. «Cuidado, señorita», exclamó uno de los asistentes de prensa, mientras la multitud soltaba risas ahogadas. Ella contuvo el aliento, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho con tal fuerza que parecía a punto de estallar. La vergüenza la envolvió como un manto helado, decenas de rostros la observaban con mezcla de morbo y crítica. Su voz, apenas un susurro, surgió entrecortada. «Yo, no tengo comentarios». Mientras tanto, Adrián permanecía inmóvil, su rostro impecable, los rasgos imperturbables. No dijo una sola palabra. El silencio que guardó amplificó el escándalo. Los periodistas comenzaron a gritar nuevas preguntas: ¿fue todo un montaje? ¿Por qué engañar al público? ¿Piensan continuar con el fraude? Adrián posó la mirada en la pantalla del contrato y, sin mostrarse alterado, levantó el puño izquierdo, golpeándolo levemente contra la palma de la mano derecha, un gesto sutil que transmitía tensión contenida. «Lamento esta interrupción», dijo finalmente, con voz baja pero firme. «Procederemos a aclarar la situación con nuestros asesores legales y, en breve, emitiremos un comunicado oficial. Por ahora, agradecemos su paciencia». Las cámaras captaron su respiración pausada y, al mismo tiempo, registraron el temblor en el labio inferior de Catalina, que intentaba recomponer la compostura sosteniendo el micrófono con ambas manos. En sus ojos se reflejaban el dolor y la traición, mientras buscaba en Adrián algún atisbo de defensa o consuelo. Él, sin embargo, mantuvo la vista al frente, como si aquel incidente no le afectara. La frialdad de su actitud intensificó el drama, el contraste entre ella, herida en público, y él, impenetrable, provocó un escalofrío colectivo en la audiencia. Los micrófonos se acumulaban frente a ambos, como lanzas dispuestas a hendir sus corazones. Catalina sintió que la respiración le faltaba y que cada pregunta lanzada desde las filas de periodistas era un golpe directo a su orgullo. En medio del caos, ella alzó la mirada hacia Adrián buscando apoyo, pero solo encontró determinación y distancia.
En ese momento, supo que aquella crisis marcaría un antes y un después en su relación, desafiando todo lo que habían construido en secreto. Un sonido metálico indicó el fin de la rueda de prensa. Los flashes cesaron, pero la tensión quedó en el aire como una tormenta latente. Cuando la multitud comenzó a dispersarse entre empujones y voces alzadas, Catalina permaneció inmóvil, con las manos apoyadas en la mesa, respirando con dificultad. Adrián se levantó, recogió el sobre y guardó las copias del contrato en el bolsillo interior de su chaqueta. Sin mirarla, hizo un gesto a uno de sus asistentes para que lo acompañara. Catalina, con el eco de las preguntas resonando en su cabeza, levantó la mirada hacia la puerta por donde él había salido y murmuró para sí misma: ¿cómo saldremos de esto? El salón quedó desierto y solo el reflejo de su silueta en las enormes ventanas de vidrio anticipó la tormenta emocional que ambos debían enfrentar. A la mañana siguiente, Catalina empacó en silencio sus pocas pertenencias en una maleta gastada. El eco de los flashes y las preguntas hirientes aún retumbaba en su mente, haciéndole sentir el peso de cada mirada como un puñal. Sin esperar a que el mayordomo la despidiera, se escabulló por la puerta lateral de la mansión, con el corazón henchido de rabia y vergüenza. El viento fresco del amanecer le revolvió el cabello y pareció susurrarle que era el momento de tomar una decisión irrevocable. Al llegar a la calle, respiró profundo. Nunca antes había sentido el contraste entre aquel silencio y el estruendo de la prensa como un abismo. Con pasos firmes, se alejó del portón monumental, dispuesta a no volver. No buscó excusas ni explicaciones, su orgullo herido exigía ruptura total. Horas más tarde, el taxi la dejó frente a la casita donde vivía con su madre, doña Elena, y su hermana Valeria. El portón oxidado chirrió y, al entrar, Catalina sintió un alivio amargo, volvía al refugio de siempre, pero ya nada sería igual. «Catalina», exclamó Valeria, corriendo a abrazarla. «¿Qué pasó? Te ves destrozada». Su voz temblorosa rompió cualquier barrera. Catalina la estrechó contra su pecho y, sin palabras, dejó que las lágrimas brotaran. «Lo siento», murmuró. «No puedo quedarme allí después de lo que hicieron». Su madre, apoyada en un andador en el pasillo, alzó la vista con preocupación. «Hija, dime qué ocurrió», pidió con voz queda. «¿Estás bien?». Catalina se apartó un poco y tomó aire, obligándose a hablar con claridad pese al nudo en la garganta. En la rueda de prensa descubrieron el contrato falso. Fotografías, papeles, todo expuesto. Me humillaron. Él no me defendió. Doña Elena inclinó la cabeza, conteniendo el llanto, mientras Valeria apretaba los puños con impotencia. «Eres mi hija más fuerte», dijo la madre con firmeza. «No permitas que te pisoteen por dinero». Catalina asintió, sintiendo cómo la rabia y el dolor convivían con un renovado ímpetu de lucha. No iba a dejar que aquella experiencia la quebrantara del todo. Pasaron los días envueltos en silencio y rutina. Catalina volvió a trabajar como dependiente en la tienda de la esquina, donde su llegada provocó miradas curiosas. Atendía con una sonrisa cansada, mientras por dentro planificaba cómo usaría el futuro dinero para saldar deudas y cubrir la operación de su madre. Una tarde, al revisar el banco en su teléfono, notó un cargo inusual, una transferencia extraordinaria que no esperaba. El monto era suficiente para pagar cada factura, para garantizar el tratamiento y la educación de Valeria. Sintió un escalofrío, aquel gesto frío y poderoso hablaba más fuerte que 1000 disculpas. ¿Lo ves?, preguntó Valeria asomando por encima de su hombro. «Ese dinero es enorme». Catalina deslizó el pulgar sobre la pantalla, confirmando la fecha de la transferencia, 3 días después de su partida. «No completé ni la mitad del contrato», dijo con voz firme. «¿Por qué lo haría?». Valeria la miró con ojos grandes. «Tal vez», titubeó. «Tal vez todavía le importas, aunque no lo demuestre». Catalina negó con la cabeza, pero su corazón vaciló. Guardó el teléfono y respiró hondo. «Voy a usarlo para la operación de mamá», anunció con determinación. «Y para el colegio de Valeria. Eso es todo». Aquella noche, al cenar juntas, Catalina notó que cargaba la tranquilidad de quien toma el control de su destino.
Doña Elena sostuvo su mano y, con voz frágil, le sonrió. «Eres un ángel», susurró. «Gracias». Ella sonrió triste, consciente de que aún debía enfrentarse a sus propios fantasmas. Antes de dormir, Catalina revisó de nuevo el movimiento bancario e intentó llamar a Adrián. Su llamada fue desviada al buzón de voz. La dejó escuchar su mensaje. «Señorita Ramírez, lamento profundamente lo ocurrido. Espero que este aporte alivie su carga y demuestre, a mi manera, que valoro su dignidad. Cuando esté lista para hablar, estaré esperando». Al colgar, Catalina sintió un torbellino de emociones, desconcierto, rabia, gratitud. No sabía si volvería a buscar explicaciones, pero algo dentro de ella le susurraba que aquel acto no era un simple pago. «Buenas noches, mi amor», murmuró su madre desde la cama. «Descansa». Catalina apagó la luz y se quedó mirando el techo, con la mente inundada por preguntas. El silencio de la madrugada la envolvía, preparado para acoger sus reflexiones. Sabía que el siguiente paso definiría no solo su futuro, sino también la verdadera intención de aquel magnate impenetrable. Y así se preparó para enfrentar la siguiente etapa. Tras la noche en que Catalina se retiró con el eco de su propia voz resonando en el hogar familiar, Adrián Montenegro permaneció despierto en su despacho acristalado, mirando las luces de la ciudad como un mar distante. El silencio en aquel espacio gigantesco se sintió más pesado que nunca. Durante horas, recorrió con la mirada los rincones donde antes había ordenado banquetes y recibimientos. Ahora, cada sillón parecía una prueba de su vacío interior. En su mente, revivía las palabras de Catalina, el temblor de sus manos y el dolor en sus ojos cuando descubrió la verdad ante la prensa. Se levantó de la silla giratoria y caminó hacia la enorme ventana, dejando que la brisa nocturna chocara contra su rostro. Sus pasos, medidos y lentos, lo llevaron hasta una pequeña mesa donde descansaban fotos enmarcadas, una imagen de los 3 hermanos Montenegro en un jardín. Los documentos del matrimonio y el contrato que había roto toda confianza. Con gesto decidido, tomó el contrato y lo rompió en pedazos, dejando que las hojas caídas al suelo dibujaran un camino caótico. ¿En qué momento perdí el rumbo?, murmuró para sí mismo, escuchando el eco de su propio vozarrón retumbar en las paredes de cristal. A continuación, buscó un cajón y extrajo una carpeta con los compromisos firmados hace meses, acuerdos de fusiones polémicas, alianzas con socios inescrupulosos y promesas de expansión que habían costado lágrimas a quienes confiaron en él. Con cada página que arrancaba, sentía un peso liberado en el pecho. Quemó los papeles en la pequeña chimenea de gas, observando cómo las flamas devoraban su antiguo yo, el magnate implacable que creía que todo se solucionaba con dinero y miedo. Cerró los ojos y, en ese instante, un recuerdo le golpeó con fuerza, Catalina sosteniendo el cobertor de cachemira y la mirada sincera con la que le agradecía. Sintió el contraste entre su fría estrategia empresarial y aquella calidez inesperada. Caminó hasta su escritorio, donde habitualmente firmaba contratos, y en un acto simbólico pasó un marcador rojo sobre su firma en un borrador de documento, dejando una gran X que besó con la punta del bolígrafo. «No más imposiciones», dijo, con voz suave. «No más palabras huecas». Entonces, tomó el teléfono negro de línea fija y marcó un número interno. Al otro lado de la línea, su asistente contestó con profesionalidad. «Señor Montenegro, ¿alguna instrucción?». «Cancela la presentación del Fondo Verde. Quiero revisar cada cláusula y reestructurar la propuesta. Y que todo lo relacionado con mi matrimonio quede en pausa hasta nuevo aviso». «Entendido. Informaré al equipo de inmediato». Colgó y sintió un ligero temblor en las manos, pero un brillo nuevo iluminó sus ojos. Por primera vez desde hacía meses, el miedo al juicio ajeno cedía ante la determinación de cambiar. Se acercó al computador y abrió el correo donde solía recibir informes de prensa sobre su reputación. Borró todos los artículos negativos, guardando solo las palabras de quienes destacaban su integridad. Redactó un breve mensaje de disculpa a los inversionistas y colocó en copia a su equipo legal. «He decidido actuar con responsabilidad y respeto. Pronto compartiré un plan que refleje hechos, no solo números».
Guardó el mensaje y respiró con alivio. Apagó la pantalla y encendió una lámpara pequeña junto a un sillón de cuero. Se sentó, frotó sus manos sobre las rodillas y permitió que la emoción lo invadiera. Estaba solo, pero no se sentía vacío, sentía que su interior empezaba a reconstruirse. De pronto, quiso escuchar su propia voz de otra manera. Abrió la agenda donde anotaba citas y, con letra temblorosa, escribió 3 simples palabras en la primera página: buscar a Catalina. Cerró el cuaderno con un suspiro profundo. Mañana será otro día, se prometió en voz baja. Con la última mirada a la ciudad iluminada, Adrián comprendió que su transformación acababa de comenzar. El magnate rígido había dado paso a un hombre capaz de arrepentirse y redirigir su vida. Sin embargo, sabía que aquel cambio interno era solo el primer paso, lo que vendría después exigiría coraje y, sobre todo, la oportunidad de enmendar su camino. Tras la promesa silenciosa de reconstruir su vida, Adrián sintió un escalofrío al enterarse de que la salud de la madre de Catalina había empeorado gravemente. Esa madrugada, decidió que no esperaría más. Sin escoltas ni séquito, abandonó su despacho acristalado y se dirigió al hospital donde doña Elena recibía tratamiento. Su traje oscuro contrastaba con la luminosidad fría del pasillo central, pero él avanzó con determinación, consciente de que cada segundo contaba. Al ingresar por la puerta de urgencias, el zumbido de máquinas y murmullos de enfermeras lo envolvieron de inmediato. El aire olía a antiséptico y a flores marchitas en los pasillos laterales. Con pasos medidos, se acercó al mostrador donde un recepcionista levantó la mirada sorprendido. «Señor Montenegro, no esperaba verlo por aquí. Por favor, notifíqueme en qué habitación está la señora Ramírez», respondió Adrián con voz firme, aunque con un nudo en la garganta. Recorrió el pasillo 14 con la calma de quien afronta una deuda de vida o muerte. A cada puerta numerada, el silencio se hacía más denso. Finalmente, una enfermera le indicó la habitación 142. Al abrir la puerta, vio a Valeria apoyada en la cama, su rostro empapado en lágrimas. La joven alzó la vista con los ojos rojos y, al reconocerlo, exclamó entre sollozos: «Adrián, ¿qué está haciendo aquí?». «Valeria», dijo él, aflojando la corbata. «Lo siento. Vine a enmendar los errores». La adolescente se apartó del borde de la cama y se abrazó a él con fuerza. Él la sostuvo con ternura, sintiendo la fragilidad que tanto había ignorado. Al separarse, Valeria lo miró con incredulidad. «Madre está peor y tú no estuviste cuando te necesitábamos». «Lo sé», respondió Adrián, tragando saliva. «Pero he traído algo que cambiará su tratamiento». De la cartera extrajo un sobre con documentos y lo deslizó sobre la mesa de noche. Valeria lo abrió con manos temblorosas y encontró cartas de aprobación para un programa de cuidados intensivos y una donación anónima que cubría todos los costes de la cirugía y la rehabilitación. Sus labios temblaron al leer los montos y las cláusulas que garantizaban el acceso a tecnología de última generación. «Nunca había visto tanto dinero», susurró ella, asombrada. «¿Por qué haría esto?». «Porque si algo he aprendido, es que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias». «Tu madre merece la mejor oportunidad», contestó Adrián, intentando calmarla. En ese momento, Catalina entró en la habitación con paso vacilante. Al verlo de pie junto a la camilla, su expresión se transformó de sorpresa a emoción contenida. Se acercó despacio y, con voz quebrada, preguntó: «¿Adrián?». Él asintió. «Estoy sorprendida y agradecida, pero no entiendo del todo». «No me pidas explicaciones ahora», respondió él. «Solo déjame enmendar mis silencios y mis ausencias». La enfermera asomó la cabeza por la puerta y tomó los documentos. «Señor Montenegro, con esto podemos iniciar el procedimiento inmediatamente», anunció. «La cirugía está programada para esta tarde». Catalina apretó la mano de su madre y luego la de Adrián, sintiendo un nudo de gratitud y alivio. Él depositó una suave sonrisa, rara en su rostro, y se inclinó hacia Valeria. «También aseguro la beca completa para tus estudios. Londres te espera», dijo con firmeza. «Pero yo no quiero irme tan lejos.
exclamó Valeria, entre risas y sollozos. Será tu elección cuando estés lista, le prometió Adrián. Catalina observó la escena mientras las primeras luces del amanecer asomaban por la ventana del hospital. Su corazón, que había latido con temor y desconfianza, ahora se llenaba de una emoción intensa, un pico de cortisol que se mezclaba con alivio. Al girarse hacia él, vio sus ojos sinceros, sin máscaras ni barreras. No sé cómo agradecerte, murmuró Catalina. Que cuides de tu familia es más que suficiente, respondió Adrián. Ahora solo queda esperar el día que me permitas demostrarlo en persona. En ese mismo cuarto de hospital, donde horas antes el sonido de las máquinas apenas dejaba espacio para los susurros, la luz suave de un par de lámparas de cabecera dibujaba un ambiente casi íntimo. Las cortinas semitransparentes se mecían con la brisa que entraba por la ventana, trayendo consigo el murmullo apagado de los pasillos. Catalina se sentaba en una butaca junto a la cama de su madre, con el abrigo todavía puesto, como si no quisiera soltar del todo la protección que sentía al envolverla. Adrián permanecía de pie, algo incómodo, ajustándose la corbata con nerviosismo apenas perceptible. Catalina, comenzó él, con la voz más tenue de lo habitual. Sé que todo lo que pasó te dejó marcada, y entiendo si no quieres volver a verme. Ella lo observó desde el costado, con la barbilla un poco alzada, y sus ojos reflejaron el cansancio de quien ha llorado demasiado. Sin levantarse, tomó aire y respondió con calma. Adrián, he pasado por tanto. He sentido rabia, miedo, vergüenza. Pero también supe que no todo lo que hicimos estuvo mal. Él dio un paso hacia ella, muy despacio, como midiendo el terreno emocional. Prometo que no vengo con otro contrato, dijo. Ya no busco un papel, sino una oportunidad para demostrar que puedo ser diferente. Catalina cerró los ojos un instante, recordando cada gesto frío y cada palabra medida que él había pronunciado desde que cruzaron aquellas puertas de hospital. Al abrirlos, su mirada buscó sinceridad en el rostro de Adrián. ¿Cómo puedo confiar en ti después de tanto silencio?, preguntó, con la voz entrecortada. Adrián se detuvo, contuvo la respiración, y al fin habló con honestidad. Entiendo tu duda. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero pedirte una última cosa, que consideres regresar, no como mi esposa temporal, sino como mi compañera de vida. En ese momento, un violín comenzó a sonar a lo lejos, como si alguien hubiera colocado un altavoz cerca de la ventana. La melodía, suave y cargada de emoción, llenó el espacio sin romper el silencio, más bien dotándolo de una fuerza casi tangible. Catalina alzó la vista, sorprendida, y vio a Adrián abandonar la sombra cerca de la puerta y acercarse nuevamente, ahora con una silla en la mano, que colocó a su lado. No sabía de dónde venía la música, dijo ella, sin apartar los ojos del instrumento imaginario, pero ahora suena perfecta para este momento. Él sonrió con cierta timidez y se sentó enfrente de ella, a poca distancia. La seleccioné hace un rato, confesó. Pensé que tal vez convenía poner banda sonora a esto que siento. Catalina respiró hondo, permitiendo que la melodía calara en su pecho. Sus hombros, tensos hasta entonces, se relajaron un poco. Con voz baja, respondió. Nunca imaginé este escenario, ni un perdón así de sincero. Adrián inclinó la cabeza, como si ajustara sus palabras al ritmo del violín. Quiero que esto sea diferente, dijo, extendiendo la mano hasta rozarla de ella. Si decides venir conmigo, será porque elegimos caminar juntos, sin contratos, sin juegos, sin imposiciones. Sus dedos se entrelazaron con lentitud y Catalina sintió el calor recorrerle la palma de la mano. El violín subió un matiz de esperanza, y ella, al fin, habló con una mezcla de emoción y decisión. Estoy dispuesta a intentarlo, a creer de nuevo. Él esbozó una sonrisa aliviada y, con cuidado, cerró la distancia para rodearla con ambos brazos. Catalina apoyó la cabeza en su pecho y, por un instante, el mundo se hizo silencioso, salvo por el eco lejano del violín. Sus ojos brillaron con la intensidad de quien rinde su resistencia ante el poder de un abrazo que promete un futuro distinto. Gracias por no rendirte, susurró ella. Estoy lista para descubrir quiénes podemos ser juntos.
Adrián posó un beso suave en su frente y se apartó apenas 1 centímetro para mirarla a los ojos. Solo prométeme una cosa, dijo en voz baja, que hablaremos siempre con la misma honestidad de este momento. Catalina asintió, y en sus labios se dibujó una sonrisa tímida. Lo prometo. Pasaron varios meses desde aquella mañana en el hospital, y el sol parecía brillar con un tono distinto, lleno de promesas. Catalina Ramírez caminaba por el pasillo principal de la universidad, luciendo toga y birrete, con el corazón palpitándole de emoción. Frente a ella, Adrián Montenegro se levantó de entre el público dispuesto a recibirla con una ovación entusiasta. Sus manos aplaudían con orgullo, y en sus ojos se reflejaba la distancia que habían recorrido juntos. «Lo lograste, mi amor», susurró él cuando Catalina descendió del estrado, sosteniendo su diploma con ambas manos. «Estoy tan orgulloso de ti». Ella sonrió, dejándose envolver por el gentío que vitoreaba su nombre. Se acercó y le ofreció un ramo de flores silvestres, los mismos tonos suaves que recordaban sus primeros encuentros en el jardín de la mansión. «Gracias por no rendirte», contestó Catalina, con la voz emocionada. «Sin ti, esto no habría sido posible». Adrián la estrechó contra su pecho, y por un momento no existió nada más que el latido sincronizado de sus corazones. A su alrededor, los compañeros abrazaban a sus familias, celebrando logros y sueños cumplidos. Para ellos, aquella ceremonia dejó de ser un simple acto académico, fue la prueba viva de un renacer compartido. Días después, la casa familiar de Catalina rebosaba de salud y alegría. Doña Elena, recuperada por completo, cocinaba pan recién hecho en la cocina, tarareando una melodía alegre. Valeria, vestida con su uniforme escolar, preparaba maletas junto a la ventana, repleta de entusiasmo por su inminente viaje a Londres. «Hermana, ¿me ayudarás con las maletas?», preguntó Valeria, abriendo la cremallera de su maleta y mostrando camisetas dobladas con cuidado. «Claro, princesa», respondió Catalina, colocándole un monedero junto al neceser. «Esta es una pequeña ayuda para tus gastos allá». Valeria la abrazó con fuerza. «Te extrañaré tanto», dijo con lágrimas de felicidad. «Gracias por todo». Mientras tanto, Adrián apareció en el umbral con una sonrisa cansada pero radiante. Llevaba en una mano un maletín y en la otra un oso de peluche que había comprado especialmente para Valeria. «Para que no te sientas sola», dijo él, tendiéndolo a la joven. «Cuida de estos recuerdos». Valeria saltó de alegría y abrazó primero al oso y luego a su cuñado improvisado. Doña Elena, desde la mesa, alzó una copa de jugo y brindó. «Por el futuro de nuestras niñas y el hombre que nos enseñó a creer de nuevo». La tarde avanzó entre risas y anécdotas. Más tarde, ya entrada la noche, subieron a la vieja butaca de la sala de estar, Catalina junto a Adrián, viendo por la ventana cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. La mansión Montenegro, escenario en otro tiempo de reglas rígidas y silencios opresivos, ahora era un refugio de música suave, conversaciones sinceras y festejos espontáneos. Salones abiertos donde amigos y familiares compartían historias, brindis y bailes improvisados. ¿Recuerdas cuando apenas podíamos estar juntos en secreto?, preguntó Catalina, apoyando la cabeza en el hombro de Adrián. Él acarició su cabello con ternura. «Cada paso doloroso nos llevó hasta aquí», respondió. «Ahora, esta casa es testigo de nuestro amor, no de un papel». En la madrugada, emprendieron una caminata por el jardín iluminado. El césped fresco, las fuentes burbujeantes y las esculturas bajo la luna contaban verdades, la transformación completa de dos vidas que, al unirse, habían encontrado un propósito superior. Catalina dejó que los pétalos cayeran en su mano al pasar por un rosal florecido. «Estamos renaciendo, ¿lo sientes?», preguntó ella, con voz suave. Adrián asintió, respirando hondo el aroma nocturno. «Siento que emprendemos un nuevo capítulo, sin contratos, solo con compromisos de corazón», aseguró. Al despejarse las nubes, el sol asomó su rostro en el horizonte, bañando con su luz dorada cada rincón de la propiedad. Ese destello, anuncia de un amanecer pleno, cerró el ciclo de su travesía.
Catalina y Adrián se tomaron de las manos y, con la mirada puesta en el cielo, sonrieron al unísono, conscientes de que el verdadero renacimiento había comenzado y que juntos escribirían el resto de su historia. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.